Buenos días, soy Padre Donald y hoy vamos a seguir con nuestra campaña de Adviento y Navidad, Caminos a Belen. Hoy es el tercera semana de esta campaña y hoy quiero hablar del personaje de San José. Me encanta contemplar a San José porque pues frecuentemente olvidamos de darle su lugar en la historia de la salvación. Conocemos poco de él, solo algunas referencias en la escritura, pero particularmente en estos últimos siglos, pues la Iglesia ha meditado mucho en su papel y también creo que puede ayudarnos a vivir este tiempo de Navidad. El 17 de diciembre, cuando la Iglesia entró en la segunda parte de este tiempo de Adviento, la última semana antes Navidad, pues el Evangelio es un poquito extraño. El principio del Evangelio de San Mateo es una lectura de toda la genealogía de Jesús, empezando con José y pues terminando con Abraham. Y pues, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué es importante en la vida de José o en el tiempo de Navidad? Pues parte es porque muestra que hay un plan, ¿right? Hay un plan de Dios, que José no fue un accidente. José es el último miembro de una cadena muy larga de personas que Dios está eligiendo en cada momento. Dios eligió a José para llegar a ser, right, el esposo de María, right, de hacer las veces de padre de este niño Jesús. Entonces, para recordarnos en todas las acciones, incluso las acciones que duran siglos y siglos, que Dios tiene su plan. También encontramos allá en el principio, incluso antes los acontecimientos del nacimiento de Jesús, que es un hombre justo, un hombre que está cumpliendo la ley, entonces, que cumplió todo lo que Dios le pidió antes que encontró pues con María, antes del nacimiento. ¿Por qué es esto importante, este detalle? Algunos ejemplos de esto encontramos después, right? Como José siempre llevando a la familia a Jerusalén cada año, que pues la familia va a la sinagoga cada sábado, ¿no? Como fue su costumbre. Jesús entró un día para empezar su ministerio. No fue una sorpresa quién es este hombre, no, Jesús siempre estaba allá, porque Jesús desde su nacimiento está cumpliendo los deberes de un padre, asegurando que la familia está cumpliendo los mandamientos, que los niños están cumpliendo su formación religiosa. Pero digo esto también porque en el momento que Dios entró en la vida de San José en una manera pues muy grande, José ya estaba capaz de aceptar esta misión, o en otras palabras, tuvo los músculos para levantar la carga que Dios está dándole, ¿right? Y era en estos pequeños actos de fidelidad, las pequeñas cosas, cada sábado en la sinagoga, cada año aquí, siempre diciendo sí a la voluntad de Dios, pues que está construyendo este futuro sí, que va a ser mucho más difícil, ¿right? Que como en un sentido, atletas que tienen que prepararse para un evento, un torneo, un campeonato, o un correo. Tengo algunos legionarios que hace competiciones de un maratón. Pues uno no decide una semana antes de un maratón de 26 millas que voy a correr, porque el cuerpo no aguanta. Uno tiene que empezar meses antes, a lo menos, para llegar a terminar esta carrera o este maratón. Y este fue José, que durante toda su vida, diciendo sí a Dios, de repente Dios dio esta
carga esta misión importante pero difícil, él fue capaz de responder como siempre porque pasó su vida practicando, right? Preparándose para este sí. Pues tenemos al principio la anunciación del ángel Gabriel a José como María. Y digo anunciación porque a veces pensamos solo que María tuvo una anunciación, ¿no? José también. Right? Un ángel se apareció en un sueño, sí, pero es un mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué encontramos en esto? Algo semejante de una otra característica de San José es su silencio. ¿Okay? Pero allá hay una apertura en José de recibir. Como dije, pues esta vida obediente a Dios, esta vida tratando de siempre descubrir en la vida, su vida cotidiana, lo que Dios quiere, le dio la habilidad de escuchar a Dios, de encontrar a Dios. Entonces, pues, en un sueño, Él está abierto también. Eso es la primera cosa. ¿Qué fue el anuncio? Pues una misión. Right? Y cada uno de nosotros tenemos una misión. José no es diferente de nosotros en esto. Tenemos que tener la habilidad de escuchar la voz de Dios llamándonos a esta vocación. Pero hay una cosa más. Como María, no es solo una llamada o una anunciación de una vocación, una misión, pero también la disponibilidad de decir sí. Eso encontramos en José también un sí. Olvidamos esto. José no tuvo una gracia especial. Dios, aunque necesita un José, pues no quitó su libertad, como cualquier otro personaje en la historia. Puede decir no. Y de hecho estamos en este momento de decisión. Él estaba pensando en una dirección y cuando Dios intervino, pues dijo sí a esta nueva misión, a esta nueva demanda del Señor. So encontramos las características de José, apertura a Dios en su vida, no evita a Dios, pensando en sí mismo qué voy a hacer. Parece en esta decisión cuando está pensando, probablemente en oración. Pero no tuvo miedo de Dios o lo que significa su sí. Dice inmediatamente, cuando se levantó, recibió a María en su casa. Este hombre de Dios, un hombre que pudo escuchar y quiso escuchar, quiso saber la voluntad de Dios en cada momento. También encontramos en José, pues, un hombre de fortaleza, no solo de palabras, de acciones, un hombre psicológicamente fuerte. Es muy fácil de pensar en acciones, pero llevar a cabo es otra cosa. Pues no simplemente contempló buenas intenciones, pero puso en práctica. Cuando el ángel visitó y dijo que tiene que huir a Egipto, pues inmediatamente se levantó y se puso en camino, un hombre de acción. Pero también una fortitud o fortaleza psicológicamente en todas las dificultades que tuvo que superar. Primero ir a Belen, con una mujer 9 meses embarazada. Todo vecinos o la gente de Nazaret hablando sobre el embarazado de María, fuerte de seguir la voluntad de Dios independiente de lo que otros dicen. Pues cuando llegan a Belen y nada está funcionando, y pues en lugar de tirar la toalla y soy un desastre y huir del problema, pues no, vamos a hacer lo que podemos para encontrar un lugar para María a dar a la luz. Encontramos esto en ir a Egipto, y el peligro de ir al Egipto como israelitas, el miedo de regresar, el peligro de regresar, y el hijo del Herod todavía está en poder.
cuando pues perdió Jesús, right, en el templo, y soy un fracaso, perdió el Mesías, esta misión que Dios me dio fracasó. No, voy a buscar cada vez. José muestra una fortaleza psicológica. Como mencionó, también encontramos en José este silencio, que no es silencio de cerrado en sí mismo, pero es apertura, disponibilidad, habilidad de escuchar. El Papa Benedicto, sobre una reflexión sobre José, dijo este silencio en un sentido permitió que una contemplación de lo que Dios está haciendo en su vida, en la historia en este momento, y en medio de un mundo muy lleno de ruido, que tenemos que dejarnos ser infectados por el silencio de San José, para que podamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces, pues vamos a seguir en este tiempo de Adviento, pero ojalá encontramos en San José pues un hombre de imitación, right? Que no olvidamos a esta persona que es como un hombre de Dios, supo cómo olvidar a sí mismo, cómo cumplir la misión de Dios, que descubrir que pues no estoy aquí por accidente, Dios me necesita, que fue capaz de dejar sus planes siempre para los planes de Dios y nunca dudó por lo que Dios está pidiéndole. Dios te bendiga.